Este planteamiento en gran medida venía de la sentencia Lianakis, en la cual podíamos establecer una distinción entre lo que consideramos una experiencia general y luego lo que posteriormente denominaremos la experiencia concreta. La experiencia general es precisamente a la que se refería esta sentencia Lianakis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se basa en toda la experiencia acumulada que haya podido tener un licitador, una empresa, por ejemplo, a la hora de afrontar, a la hora de determinar ese bagaje que le permite afrontar una contratación pública. La pregunta que hago a continuación es: ¿hasta qué punto esta experiencia está vinculada con el objeto del contrato? Yo diría que en absoluto. El objeto del contrato es algo específico, es algo distinto, depende de cada contrato. La experiencia es algo que el licitador ha acumulado en general, puede haberse referido a esa actividad o a una distinta y no tiene ninguna vinculación con el objeto del contrato. Este es uno de los elementos fundamentales que servía para distinguir esta experiencia de carácter general de la experiencia de carácter concreto, digamos. No obstante, podemos decir que en el año 2015 se publicó una nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta es la sentencia C601-2013, que se refería a una cuestión prejudicial relativa a un procedimiento de contratación en Portugal, en el que uno de los criterios de valoración de las ofertas era precisamente la experiencia del personal que fuese a ejecutar el contrato. Vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿hasta qué punto esto está vinculado con el objeto del contrato? Yo diría que en este caso sí. El problema es que esta sentencia, que es del año 2015, la cuestión prejudicial es del año 2013, se refiere a directivas que no estaban todavía en vigor. Se estaban refiriendo a las directivas del año 2004, 18 y 17 del año 2004. Con ese contexto normativo, lo que plantea esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la necesidad de interpretar la directiva del año 2004 en el sentido de que la calidad y la experiencia, cuando se refiera en determinados supuestos concretos a los que ahora me referiré, al personal concreto que va a realizar el contrato, que va a ejecutar el contrato, puede ser utilizada excepcionalmente como criterio de adjudicación. ¿A qué supuestos nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, pues en el contexto de esa sentencia se hace referencia específicamente, primero, a contratos que tengan un carácter intelectual muy marcado, es decir, en el que de verdad la experiencia del personal sea determinante en la ejecución de ese contrato. Nos podemos referir a algún proyecto de tipo técnico, a contratos de consultoría, por ejemplo. Y luego también hace referencia a aquellos elementos en los que el contrato se encuentra directamente vinculado con estos objetivos. Este planteamiento, que contiene esta sentencia C601 del año 2013, aparece ya recogido en, digamos, resoluciones de órganos de carácter nacional. Así, por ejemplo, el Tribunal de Recursos Contractuales se refiere ya a este supuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado también, otras juntas consultivas de carácter autonómico también lo analizan, y la conclusión a la que llegan es básicamente la misma. Es decir, si en los pliegos aparece recogido específicamente que se puede valorar ese criterio de la experiencia como elemento de valoración de las ofertas, y posteriormente se establecen además los elementos que van a vincular esa experiencia con el objeto del contrato, esta sí que podría utilizarse. Nos mantenemos todavía dentro de una vinculación muy clara con el concepto de la calidad y con la necesidad de que sean contratos de carácter intelectual. Posteriormente se produce una evolución, nos encontramos con las nuevas directivas del año 2014 y allí digamos que el legislador comunitario profundiza mucho más en esta cuestión. Lo que antes era considerado excepcional y lo que era considerado como algo muy concreto para supuestos muy específicos se generaliza, pero dejando siempre margen al órgano de contratación para definirlo previamente. De ahí este apartado B del artículo 67.2, que se refiere a la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato en caso de que la calidad del personal empleado pueda afectar de manera significativa a la ejecución del contrato. ¿Esto qué implica? Pues implica una serie de consecuencias. En primer lugar, ¿qué pasa si hay una sustitución en ese personal que va a ejecutar el contrato? Bueno, pues el licitador debe garantizar al órgano de contratación, si ese criterio se utiliza efectivamente y aparece así descrito en los pliegos, debe garantizar que ese personal que va a ejecutar el contrato se va a sustituir por un personal que tenga al menos la misma cualificación y la misma experiencia para poder afrontar la ejecución de ese contrato. De otra forma, perdería toda la validez este criterio de la experiencia en la valoración de las ofertas. Desde el punto de vista de las resoluciones de los órganos nacionales, se llegó a una serie de conclusiones, una de las cuales era que
La experiencia desde el punto de vista general, la determinación, por ejemplo, del número de personal que se iba a destinar a la ejecución de un contrato, era un criterio de experiencia de los que podíamos denominar de carácter general, es decir, de los que se puede utilizar para valorar la solvencia de un licitador. Sin embargo, todo aquello que sobrepase ese número mínimo que determina la experiencia general, ese número mínimo de personal, podrá ser utilizado como criterio de valoración de ofertas siempre y cuando venga así determinado en los pliegos. Yo creo que una de las principales consecuencias que nos aportan las nuevas directivas desde el punto de vista de la libertad para los Estados miembros a la hora de regular muchos aspectos viene determinado con el hecho de que tenemos más libertad, tenemos más flexibilidad, tenemos incluso más elementos de los que disponer a la hora de definir y planificar una contratación pública, pero esto obliga, y esta es la parte menos bonita, esto obliga a hacer un esfuerzo adicional al gestor del contrato, al encargado de preparar el contrato y, por supuesto, de ejecutarlo y de hacer el seguimiento al mismo, a la hora de planificarlo. Esto mismo yo creo que lo podemos observar en los distintos tipos de contratos, por ejemplo, en el procedimiento de asociación para la innovación, que efectivamente ofrece muchísima flexibilidad a la hora de afrontar la contratación, pero lamentablemente obliga a planificar intensamente esa contratación pública. Otro de los elementos fundamentales, quizá precisamente, es el del cálculo del coste del ciclo de vida. ¿Hasta qué punto es novedoso el cálculo del coste del ciclo de vida? Bueno, es la primera vez que aparece recogido como tal en las directivas y si habéis podido echar un vistazo al proyecto de ley de contratos, la parte del proyecto que recoge el cálculo del coste del ciclo de vida prácticamente es un calco de lo que dice la directiva. Siendo completamente novedoso, no merecía la pena tratar de ir más allá de lo que aparece definido. ¿Qué implica? Pues nuevamente implica la necesidad de hacer un esfuerzo muy importante a la hora de planificar el contrato. Porque no basta con introducir elementos relativos al ciclo de vida del contrato de que se trate, ya sea una obra, un producto, un suministro, un servicio, sino que es necesario planificar cómo se puede verificar el coste que la determinada fase del ciclo de vida va a representar en el contexto total del contrato. ¿Cómo se va a cuantificar? ¿Cómo se va a verificar? ¿Qué tipo de elementos es necesario aportar para cuantificarlo? Es decir, dar elementos no solo al órgano de contratación, sino también al licitador y, sobre todo, de antemano, a la hora de poder afrontar su oferta, la preparación de su oferta, para poder garantizar que estos elementos van a ser efectivamente tenidos en cuenta. Entre estos elementos del cálculo del coste del ciclo de vida podemos analizar todo, desde el primer momento que conlleva adquisición de materiales, utilización de materias primas, impuestos que haya que pagar en el caso de que utilicemos algún tipo de materia prima de carácter específico, costes de transporte, qué tipo de transporte se va a utilizar, ¿es un transporte ecológico o es un transporte que no cumple con determinados requisitos desde el punto de vista medioambiental? Todo eso se puede tener en cuenta siempre y cuando sea cuantificable. La ejecución del contrato, la fase posterior, en el momento de la finalización del contrato, cuando finaliza el periodo de ejecución del contrato, se puede tener en cuenta qué pasa con esos elementos. ¿Hay algún tipo de reciclaje? ¿Hay algún tipo de transporte? ¿Hay algún tipo de gastos derivados de la ejecución de la finalización del contrato? Todo eso se tiene en cuenta a la hora de calcular el coste del ciclo de vida. En el caso del software y en cualquier otro caso de carácter complicado, yo creo que la virtualidad del gestor de contratos en ese momento reside fundamentalmente en poder utilizar los elementos de que dispone. Tú tienes que buscar aquellos elementos que estén tasados y yo no me complicaría demasiado la vida. Yo tendería siempre a buscar certificaciones, etiquetas de carácter internacional, homologadas y aceptadas, por ejemplo, en todo el contexto de la Unión Europea o en un contexto mayor a nivel mundial, a la hora de tener en cuenta esos costes. Porque, por ejemplo, la obtención de un determinado certificado de carácter medioambiental o de calidad es algo que es cuantificable y que se puede tener en consideración a la hora de calcular el coste del ciclo de vida en ese tipo de contrato. Es decir, yo creo que la directiva es tan clara a la hora de indicarnos que efectivamente podemos continuar y utilizar esos elementos del coste del ciclo de vida, pero siempre y cuando sean cuantificables, que yo creo que no debemos complicarnos demasiado la vida y tratar de inventar cosas nuevas. Yo lo que haría sería, pues por ejemplo, en el caso de Oracle, estoy seguro de que hablando con Oracle, incluso en su página web, tú puedes encontrar todo el conjunto de certificaciones y premios a la calidad de los que consta Oracle y que te pueden servir para cuantificar el esfuerzo que Oracle ha hecho, la inversión que Oracle ha hecho para obtener esos certificados, y esto es determinable en el precio del contrato de que se trate.
Es decir, yo acudiría siempre a estándares de carácter internacional. Siempre hay certificaciones de calidad, certificaciones medioambientales, que yo creo que nos pueden dar por lo menos una pista de por dónde tirar. Si no os importa, voy a proceder ahora a referirme al tema de las ofertas anormalmente bajas por razones medioambientales, laborales y sociales. Bien, la directiva se refiere, la 24, claro, del 2014, se refiere a esta cuestión en el artículo 69. Y allí indica que los poderes adjudicadores exigirán a los operadores económicos que expliquen el precio o los costes propuestos en la oferta cuando las ofertas parezcan anormalmente bajas para las obras, los suministros o los servicios de que se trate. Las explicaciones contempladas podrán referirse en particular a lo siguiente, y aquí da una serie de ejemplos, siempre a título de ejemplo. El ahorro que permite el proceso de fabricación, los servicios prestados o el método de construcción, las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente favorables de que dispone el licitador para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras, la originalidad de las obras, los suministros o los servicios propuestos por el licitador, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18, apartado 2, este yo creo que es el que más nos interesa, el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 71 y la posible obtención de una ayuda estatal por parte del licitador. Luego desarrolla una serie de cuestiones. Yo creo que la principal idea que me gustaría dejaros clara en cuanto a las ofertas anormalmente bajas, y en este caso concreto por motivos laborales, sociales o medioambientales, es la idea de que, y esto está relacionado directamente con la anterior, con los criterios de valoración, toda la regulación de las ofertas anormalmente bajas es una excepción a la aplicación del criterio de la oferta económicamente más ventajosa. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos aplicando la regla general del precio o coste más bajo. Es decir, si nos encontramos con una oferta que es anormalmente baja y no nos preocupamos de ningún otro aspecto, el aspecto económico es el que prima. Es decir, deberíamos adjudicar el contrato a esa oferta más baja. ¿Cuál es la preocupación que subyace en esta regulación? Bueno, a mí me han presentado una oferta anormalmente baja. Anormalmente baja ya quiere decir que es sospechosa, que hay algo que nos llama la atención al respecto. Y la pregunta es, ¿el contratista puede ejecutar el contrato como debe, teniendo en cuenta esta oferta que nos ha presentado, esta oferta tan baja? Este es el criterio fundamental. Ahora, desde el punto de vista de las posibles razones o causas por las que una oferta puede ser anormalmente baja. Aquí hace referencia al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 18.2 de la directiva. Estas obligaciones son precisamente las obligaciones sociales, medioambientales, laborales. Esto enlaza directamente con esta idea fundamental que os trasladaba al principio, de que la perspectiva de la normativa de contratación pública ha variado y ya no buscamos solamente el criterio de la eficiencia, sino también la consecución de objetivos secundarios en la contratación pública, entre los que se encuentran precisamente estos criterios sociales y medioambientales. ¿Hasta qué punto es novedoso esto? ¿Esto existía anteriormente? Hasta cierto punto sí. La directiva del año 2004 se refería a esta misma cuestión, pero no en estos términos, no hacía referencia a bajas anormalmente desproporcionadas por cuestiones laborales, medioambientales o sociales, sino que hacía referencia al cumplimiento de los convenios laborales y de la normativa en este aspecto que fue fuera de aplicación. En el caso de estos elementos en concreto, yo creo que vemos la intención del legislador comunitario de introducir este aspecto medioambiental, social o laboral en la regulación de las bajas desproporcionadas. Y otra pregunta que yo hago aquí, ¿hasta qué punto, si nos encontramos en una situación de baja por estas causas, podemos relacionar esta materia o bien con la solvencia o bien, por ejemplo, con la consecuencia de la prohibición de contratar? Imaginemos que realmente nos encontramos en un procedimiento de contratación y una de las ofertas nos llama la atención por ser anormalmente baja. Siguiendo el procedimiento que establece tanto la directiva como la normativa actual y la normativa que actualmente se está tramitando, seguimos ese procedimiento, pedimos explicaciones al licitador y el licitador, en sus explicaciones o bien por su falta de explicaciones, llegamos a la conclusión de que este licitador no está cumpliendo con la normativa laboral, social o medioambiental aplicable. En este caso, ¿qué podemos hacer? Una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es, si no cumple con esta normativa, ¿cómo es que tiene solvencia para acceder a este tipo de contrato? Me gustaría hacer 3 pequeños apuntes. Uno, en la reunión esta de Ámsterdam en la que estuve ayer o antes de ayer, ya no estoy seguro, había un señor de Finlandia que estuvo haciendo mucho hincapié. Él lleva una especie de central de compras en Finlandia. Y nos estuvo hablando de que muchas veces la contratación pública nos daba a todos muchos problemas porque no la planificábamos bien. Es decir, que no dedicábamos el tiempo suficiente a planificar los contratos para
después garantizar que todo iba a continuar con el ritmo debido. Claro, este sistema de la planificación, que yo creo que es muy importante y que es un consejo que sirve para la contratación pública y para todo, yo creo que está muy bien, a lo mejor en Finlandia, pero yo pienso aquí en un secretario de ayuntamiento, en un interventor que está prácticamente solo a la hora de enfrentarse con los temas de contratación pública, y creo que es bastante complicado, y de hecho la tónica habitual suele ser tratar de alargar los contratos existentes, tratar de hacer prórrogas, tratar de utilizar los pliegos del anterior contrato para el nuevo, cambiando algunas cosas, y esto lógicamente pues puede dar problemas. Luego, yo creo que tenemos que tener en cuenta también una perspectiva económica, que quizá es una cosa que muchas veces, desde un punto de vista jurídico, perdemos un poco en el horizonte. Esta perspectiva económica es la de que en los últimos años ha habido una crisis económica importante. La idea de las empresas a la hora de contratar con la administración muchas veces no se refiere solamente a obtener un beneficio de carácter económico, sino más bien a la idea de mantenerse o de garantizar a un pagador bueno, mejor que otros del sector privado, y poder, digamos, tener su cifra de negocio cubierta gracias a estos contratos con la administración pública. De ahí que muchas veces estas bajas, que efectivamente son anormalmente bajas, obedecen a una decisión completamente de proyección económica. Es decir, si después tú preguntas a la empresa si está capacitada para ejecutar el contrato, muchas veces es una empresa grande que efectivamente tiene medios de sobra para afrontar ese contrato, y no puedes tener en cuenta únicamente el hecho de que no está obteniendo un beneficio, o no al menos un beneficio suficiente en comparación con la inversión que está realizando. Entonces, esta es otra perspectiva que tenemos que tener en cuenta. También muchas veces es una simple cuestión de obtención de mercado desde el punto de vista del territorio. A lo mejor es una empresa que es muy fuerte en una región y quiere trasladarse a otra, y para ello la mejor forma de hacerlo es obtener un contrato público. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego, otra perspectiva que está relacionada con esto y que está relacionada también con el tema de los criterios de adjudicación es una cosa que me gustaría compartir con vosotros. Es una cuestión prejudicial que estamos tratando en este momento. No voy a decir datos de qué países están implicados ni datos de carácter más concreto, pero sí me gustaría decir que desde la perspectiva comunitaria se ha puesto en duda que la normativa española se adecue a las nuevas directivas. Tanto la normativa actual, el texto refundido de la ley de contratos, es una cuestión que yo creo que ya está resuelta en el proyecto de ley. Si finalmente se aprueba tal y como está, yo creo que quedará resuelta, y es el hecho de que a la hora de definir la planificación del contrato, las directivas, digamos que han hecho especial hincapié en las fases que implican una exclusión de los licitadores en aquellos procedimientos que engloban una negociación. Es decir, procedimiento de asociación para la innovación, procedimiento negociado con publicidad, negociado sin publicidad. Es decir, lo que se hace es vincular, según la perspectiva comunitaria, estas fases que permiten prescindir de licitadores a lo largo del procedimiento y reduciendo el número de licitadores, con aquellos procedimientos que incluyan negociación. Ante esto, lo que se ha dicho es, oiga, la normativa española, el texto refundido, no está en consonancia con la normativa comunitaria. Esto no se está teniendo en cuenta. Bueno, desde nuestro punto de vista, claro, se ha analizado esto en profundidad y hemos llegado a la conclusión de que el hecho de que la directiva vincule las fases con exclusión de licitadores a los procedimientos con negociación no implica que no se puedan utilizar estas fases con exclusión en otros procedimientos distintos. Es decir, la directiva no cubre absolutamente todo el panorama, sino que además permite a los Estados miembros regular en aquellos aspectos que no estén regulados por la directiva. Es más, el proyecto de ley contempla específicamente en la preparación de los contratos que en aquellos en los que se vayan a utilizar fases en las que se excluyan licitadores, se deberá indicar previamente tanto en el anuncio de licitación como en los pliegos. Un último apunte acerca de las ofertas anormalmente bajas, en consonancia con lo que estaba comentando sobre, por un lado, la solvencia y, por otro lado, las prohibiciones de contratar. Nos planteamos hasta qué punto, si un licitador, digamos que descubrimos que no está cumpliendo con esa normativa en materia social, laboral o medioambiental, ¿por qué no se encuentra en prohibición de contratar, o hasta qué punto afecta esto a su solvencia? ¿Cómo ha podido acceder a ese procedimiento de licitación? Nada, son dos ideas fundamentales. En primer lugar, la regulación de las ofertas anormalmente bajas se refiere exclusivamente a las ofertas, es decir, no se refiere al licitador. El licitador puede ser un licitador perfectamente solvente, simplemente en esa oferta en concreto
por algún motivo, no va a cumplir con esa normativa o no está cumpliendo con esa normativa, y esto es una cuestión que hay que analizar. ¿Hasta qué punto esto es causa de prohibición de contratar? Bueno, pues sabemos que las prohibiciones de contratar implican un procedimiento, en algunos casos son de carácter automático y en otros casos es necesario utilizar un procedimiento contradictorio con el contratista. Y precisamente será en esa fase donde nos podemos encontrar si se encuentra en prohibición de contratar o en situación de entrar en una prohibición de contratar o no. Bien, desde el punto de vista de la formalización, lo que me gustaría decir es que esto es una normativa nacional. La normativa comunitaria no se refiere en absoluto a la formalización de los contratos. Es, en nuestro caso, desde la Ley 34 del 2010, la que modificó tanto la Ley de Contratos del Sector Público como la Ley de Sectores Excluidos, el que vincula, digamos, la perfección del contrato con la formalización del mismo en un documento administrativo válido donde se determinen todos los elementos necesarios que respondan al contenido de los pliegos. ¿Cuál es la principal problemática desde el punto de vista de la formalización y qué problemas solventa la nueva regulación contenida en el proyecto de ley de contratos? Bien, pues yo creo que los principales problemas eran, por un lado, hasta qué punto se puede acudir a la garantía definitiva en el caso de que se produzca la no formalización del contrato por causa imputable al contratista. Y por otro lado, hasta qué punto nos encontramos con la posibilidad de reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios, por un lado o por otro, independientemente de quién sea la responsabilidad a la hora de no formalizar el contrato. Y finalmente, hasta qué punto juega un papel aquí importante las prohibiciones de contratar. El proyecto de ley yo creo que ha resuelto en gran medida esta materia porque arrastrábamos un problema de la normativa anterior y era el hecho de que la utilización de la garantía definitiva, es decir, en qué momentos el órgano de contratación podía hacer uso de esa garantía definitiva, estaba sujeta a una serie de casos tasados. En esos casos tasados no estaba la no formalización del contrato. Esto se ha modificado en el proyecto de ley de tal manera que una vez que se apruebe la nueva normativa ya se podrá recurrir a esta garantía definitiva. Es decir, está perfectamente incluido en el listado tasado de situaciones en las cuales se puede acudir a la garantía definitiva. ¿Qué supuestos venía a, digamos, cubrir esta consideración? Pues fundamentalmente aquellos casos en los que, por ejemplo, por cualquier circunstancia, el órgano de contratación no hubiese solicitado una garantía provisional. Es decir, en aquellos casos, hasta ahora nos encontrábamos con la problemática importante de que no se podía acudir a la garantía definitiva. Y otro elemento importante es la inclusión específica dentro de la regulación de las prohibiciones de contratar, y esto ya sí que está en vigor, porque se recogió en la Ley 40, en la parte que reformaba la parte de prohibiciones de contratar, artículos 60, 61 y 61 bis del texto refundido, en los que ya se recoge específicamente la no formalización del contrato como causa de prohibición de contratar. Anteriormente nos encontrábamos únicamente en la retirada injustificada de la oferta. Y nosotros recibimos muchas consultas en la Junta Consultiva preguntando hasta qué punto se puede imponer una prohibición de contratar por la no formalización del contrato. Bueno, las prohibiciones de contratar, aunque no son sanciones propiamente dichas, y así lo ha venido reconociendo el Tribunal Supremo en diversas sentencias, efectivamente son declaraciones restrictivas de derechos. Desde este punto de vista deben ser interpretadas siempre de manera restrictiva, y como tales no podíamos interpretar que la no formalización del contrato era un supuesto asimilable a la retirada injustificada de la oferta. Actualmente, con la nueva regulación y al aparecer específicamente recogido la no formalización del contrato entre las prohibiciones de contratar, nos encontramos con que ya se podrá aplicar esta prohibición de contratar. ¿Hasta qué punto es una medida exagerada o no? Porque ha habido voces que se han levantado diciendo que, bueno, que por un lado recurrir a la garantía definitiva y por otro lado la prohibición de contratar, ¿hasta qué punto eran unas medidas demasiado fuertes quizá para compatibilizarlas en un solo supuesto? Bueno, yo creo que eso depende del caso concreto y es algo que habrá que analizar. Tengamos en cuenta que hay muchas empresas para las que la prohibición de contratar, que parece, digamos, una consecuencia demasiado fuerte, hay muchas empresas que no contratan habitualmente con la administración pública. Para estas empresas la prohibición de contratar no supone un problema. Entonces todo depende un poco de cómo esté distribuido el volumen de negocio de esa empresa, entre el sector público y entre el sector privado.